no permitas que nada se robe su gloria, porque una palabra de Dios puede cambiar totalmente el curso de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, y estaba hablando con el apóstol hace unos días atrás sobre una palabra que verdaderamente inquietaba mi corazón y quería compartirla con ustedes, porque el apóstol viene predicando acerca de la importancia de lo que es cuidar la presencia del Señor. Él viene predicando acerca de lo que es el pecado y todo lo que acarrea el pecado, y necesitamos una vida en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y a todos nos gusta escuchar palabras que nos promocionen, palabras que nos hablen acerca del éxito, de la prosperidad, de la bendición. Nos encanta escuchar todo eso, pero el evangelio integral es un evangelio de todo, que tenemos que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y es muy necesario hoy en día que la gente sepa verdaderamente cuidar y guardar su corazón, porque la Biblia dice que guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el Señor lo que quiere en este tiempo es que levantar un pueblo que se santifique, un pueblo santo. Somos pueblo, linaje escogido por Dios, real sacerdocio, pero tenemos que vivir como tales. Y estaba hablando acerca estaba leyendo el libro de Samuel y la vida que vivían o cómo ellos vivían en la época del sacerdote Elí. En el libro de Primera de Samuel, no lo busquen, yo les voy a contar más o menos lo que es cómo fue la historia. Allí en Primera de Samuel capítulo 4, comenzamos a leer y vemos que legislaba la tierra de Israel el sacerdote Elí. Y fue una época de muchísima decadencia espiritual. Elí, ya dice la Biblia, que estaba muy anciano y también estaba ciego. Y Elí permitía que sus hijos pequen y forniquen deliberadamente en las puertas del templo. Él, siendo sacerdote, tenía que cuidar como sacerdote su lugar y su hogar, y precisamente también sus hijos eran los que cuidaban las ofrendas. Y Elí permitía, como ya estaba viejo, como ya estaba ciego, sus ojos totalmente nublados, él, si bien sabía, pero sus hijos cometían todo tipo de pecados sexuales a las puertas del templo, y también maltrataban las ofrendas del Señor con una falta total de temor a Dios. Y la Biblia dice también que en esa época no había visión, pero no era porque faltaban los rollos de la ley, que no había visión con frecuencia, como dice la palabra, sino era porque se estaba dejando apagar la lámpara de Dios en el templo. O sea que estaban apagando la llama del Espíritu Santo. Pero damos gracias a Dios que en este tiempo la generación de los Elí se está cerrando, que está cerrando sus ojos, porque hay una generación de Samueles que se está levantando, que son apasionados de su presencia, que aman al Espíritu Santo y que no van a permitir que se apague la lámpara de Dios en el templo. Esas son las personas que cuidan la presencia. Una generación de Samueles Dios levanta en este tiempo para el último gran avivamiento que viene sobre la tierra. Los ojos, la generación de Elí tiene que cerrar sus ojos para que se levanten los Samueles llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y allí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 4, la Biblia nos cuenta que Israel sale a pelear contra los filisteos. Y la Biblia dice que ese día hubo una mortandad impresionante. La Biblia dice que más de 4,000 hombres de Israel fueron totalmente abatidos por el ejército filisteo. Y al regresar, los que quedaban del ejército de Israel, al regresar al campamento en total derrota, se preguntaron, como muchas veces cuando sufrimos alguna derrota en nuestras vidas, se preguntaron, ¿por qué Dios permitió que los filisteos hagan eso con nosotros? Querida gente, muchas veces hay circunstancias que tenemos que atravesar y en la cual estoy segura que le has preguntado, Señor, ¿por qué me toca vivir esto? Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? El pueblo de Israel, totalmente derrotados, se preguntaron y dijeron, ¿por qué Dios permitiste que los filisteos hicieran tal matanza contra nosotros?
Y muchas veces en el cielo se escucha esa queja. ¿Por qué Dios permitiste que me pase tal cosa? ¿Por qué Dios permitiste que esto ocurra? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y vemos quejas y reproches. ¿Por qué, Señor, permitiste esto? Pero cuando en el medio de la pregunta, que estoy segura que en algún momento le has dicho al Señor, dice que ahí se acordaron que los grandes generales de Dios, como eran Moisés o como eran Josué, ellos jamás iban a una batalla sin que el arca del pacto fuera delante de ellos. Y yo quiero decirte en esta noche algo muy importante. No te atrevas, nunca te atrevas a moverte si la presencia del Señor no camina delante tuyo. Nunca te atrevas a moverte si el Señor no camina a tu lado, sino Él va delante tuyo. Porque cuando Dios va delante tenemos la victoria asegurada. Pero cuando lo dejas a Dios de lado, muchas veces tendrás el sabor de la derrota. Moisés decía claramente, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo, porque él conocía la importancia de la intimidad con Dios. Él conocía la importancia de lo que era ir a la carpa del encuentro, a tener esa intimidad profunda con el Señor. Entonces diga conmigo, yo no me moveré si el Señor no va delante mío. Amén. No me moveré, dile otra vez más, no me moveré si el Señor no camina conmigo. Y esta gente, cuando estuvieron en problemas, se acordaron de Dios. Ay, 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 ay. A alguien el Señor le está hablando aquí. ¿Cuántas veces hay personas, y yo me encuentro con muchísima gente que dice, uy, voy a ir a la iglesia porque tengo este problema. Voy a ir a la iglesia porque el diagnóstico salió negativo. Voy a ir a la iglesia porque se me terminó el trabajo y estoy en la ruina. Y decimos, cuando tengo un problema, voy a ir a la iglesia. Querida gente de Dios, a la iglesia tenemos que venir a amar a Dios, a adorar a Dios, no por los problemas. Nosotros tenemos que venir a buscar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Venir a ponerlo a Dios en primer lugar y Él se va a glorificar en nuestra vida. Buscar no la bendición, sino buscar al dador de las bendiciones, que se llama Jesucristo de Nazaret. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No lo busques cuando estés en problemas, búscalo al Señor con todo tu ser y a su nombre. Gente que le ha dicho, ay Señor, si me sacás de esta voy a la iglesia. Gente que de pronto decía, ay bueno, si me sanás de esta enfermedad, o cuando tenían una enfermedad se congregaban y de pronto como no ocurrió el milagro que esperaban, lo dejaron al Señor. Entonces tenemos que aprender a ser personas que amen y que busquen al Señor con todo el corazón. Y la Biblia nos enseña allí en este capítulo que el arca, cuando ellos se acordaron de que estaba el arca y lo que hacía Josué y lo que hacía Moisés, dijeron, bueno, vamos a hacer algo, vamos a traer el arca. Tal vez quizás la cosa sea diferente. Y la Biblia nos dice que el arca estaba olvidada en Silo. Diga conmigo, Silo. Silo significa comodidad. Ahí estaba el arca arrumbada en un lugar llamado Silo, que significa comodidad. Y Dios quiere que salgamos de la comodidad. Toca al que está a tu lado y decir, tenés que salir de la comodidad. Tenés que salir porque ¿sabes qué? Lamentablemente se ha creado yo siempre digo, mi generación, la generación cuando yo me convertí al Señor, era una generación totalmente diferente a la de este tiempo. Éramos la generación de la pandereta, de la guitarra, éramos la generación de los aire libres, la generación de la disposición. Diga conmigo, disposición, porque siempre estábamos ahí. La generación que buscaba a Dios en todo momento, que no importaba el horario, no importaba el clima, no importaba nada. En cambio hoy si por poco querés que ya te lleven el culto a tu casa, entonces estás cómodamente sentado en la reposera de la pileta tomando un refresco y mirando cómo nosotros estamos con calor aquí dentro de la reunión. Comodidad, eso se llama comodidad. Y sabes una cosa, el Señor lo que quiere es que nosotros salgamos de ese estado, porque la comodidad te estanca. Decirle a quien está a tu lado, te estanca.
Hoy quieren el culto, el delivery de culto. Hoy quieren todo. Hoy la gente es muy cómoda. Esta generación lamentablemente tiene tanto que aprender. La generación anterior cometió muchos errores, pero esta generación tiene que aprender tanto de la generación anterior. Ese amor puro que había por las cosas de Dios. Hoy se ha perdido ese primer amor. La comodidad te estanca. Por eso hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos a sacudirnos. Decirle a quien está a tu lado, sacúdete. Sacudite, vamos, y si es posible, mecelo un poquito al que está a tu lado. Vamos, no tengas miedo, yo te doy permiso, vamos. Decirle, sacúdete, sacúdete, sacudilo un poquito, movelo un poco en esta hora para que entienda. Porque el Señor quiere llevar a su pueblo a niveles mayores de unción. Pero para los cómodos no hay lugar en ese viaje. ¿Escucharon? Dios quiere llevar a su pueblo a un nivel mayor de unción. Pero para los que son cómodos no tienen lugar en ese viaje. Los cómodos se quedarán. Pero aquellos que amen a Dios, que se esfuercen como el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que te esfuerces, que te esfuerces, sacudite la comodidad. No podés ser un cristiano cómodo, tenés que ser alguien como Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Los esforzados tendrán la compañía del Señor. Los esforzados tendrán siempre la bendición del Señor. Pero los cómodos quedarán estancados en el olvido. ¡Wow! Decile a quien está a tu lado, si sos cómodo no tenés lugar en el viaje. Y Dios te dice en esta hora, y Dios te pregunta, ¿dónde tienes olvidada el arca en tu vida? Ellos tenían el arca olvidada en Silo, en la ciudad de Silo, en la ciudad que se llamaba Comodidad. ¿Dónde tienes el arca en tu vida? ¿En la comodidad? ¿Dónde tienes la presencia de Dios en tu vida? Yo quiero decirte que para mantener la presencia de Dios, una persona tiene que trabajar a diario en mantener esa comunión con el Señor. Una persona cómoda jamás va a poder mantener la presencia de Dios porque para mantener la amistad con el Espíritu Santo hay que pagar un precio todos los días. Para mantener la amistad y la comunión con el Espíritu Santo hay que trabajar a diario con uno mismo porque la carne tiene que morir todos los días para que Cristo viva en nuestras vidas. El cómodo todo lo quiere fácil. Pero ¿sabes una cosa? Que lo que fácil se obtiene, después fácil se va. Cuando una persona se esfuerza por algo y algo le costó, verdaderamente lo va a valorar. Pero una persona cómoda que nada le cuesta, no valora porque no lo cuida. Entonces el pueblo de Israel dijeron, vamos a traer el arca para que Dios nos salve de los filisteos. ¿Cuál era el propósito primordial para ellos? ¿Cuál era el propósito por qué querían traer el arca? ¿Era para adorar a Dios o era simplemente para ser librados del enemigo? Y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Amas su presencia o simplemente querés usar su presencia para que te libre de algún problema? ¿Vieron aquellos cristianos que de pronto dicen, sí, yo soy cristiano porque necesito que el Señor haga algo? Que los enemigos que se levantaron contra mi vida, que Dios pelee por mí, por eso soy cristiano. Pero después cuando te das vuelta, ese cristiano ya no es más cristiano. Se olvidó del Señor. Entonces, ¿cuál es verdaderamente tu propósito? Ellos querían simplemente traer el arca, no para adorar o honrar al Señor, sino solo para que el Señor los librara del poder del enemigo. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo usas el nombre del Señor? ¿Usas el nombre del Señor para honrarlo como debe ser? ¿O usas el nombre del Señor para deshonrarlo con tus hechos o tus acciones? Y dice la Biblia, decirle a quien está a tu lado, ¿cómo usas el nombre del Señor? ¿Lo usas verdaderamente para honrarlo? ¿Para honrar el nombre poderoso del Señor? ¿O quizás no? Y dice la Biblia que ellos traen el arca desde Silo.
Y la Biblia dice que algo tan poderoso aconteció. Cuando ellos sacan el arca del lugar de la comodidad. Diga conmigo comodidad. Y dice la palabra del Señor que cuando llega el arca al campamento, todo el pueblo, todos, adultos, niños, ancianos, todo el pueblo, dice que gritó tan fuerte de alegría, de gozo, que la tierra tembló. Diga conmigo, tremendo. La tierra tembló cuando ellos supieron que la presencia de Dios ya estaba en el campamento. La gente comenzó a gozarse de tal manera y dar gritos de júbilo y tal vez con las banderas, con los estandartes y a glorificar a Dios. Y había tanto gozo en los corazones que comenzaron a danzar. Y dice la palabra de Dios que toda la tierra tembló. Y esos mismos filisteos que habían vencido al pueblo de Israel en Ebenezer comenzaron a temer al Dios de Israel. Qué tremendo cuando la presencia de Dios llega a un lugar. El cristiano tiene que temblar de gozo, de alegría, de felicidad, porque Dios ha llegado a ese lugar. Hoy en día hay algo que es la indiferencia. La indiferencia tenés que dejarla de lado, porque nosotros tenemos que imitar a esa gente que hizo temblar la tierra. El gozo del Señor fue tal de haber traído la presencia de Dios a ese lugar que toda la tierra tembló por el poder del Espíritu Santo. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, la tierra tiene que temblar, tu vida tiene que temblar, tu corazón tiene que temblar, porque ha llegado ciertamente Dios a este lugar. Ciertamente el Espíritu del Señor ha llegado y no podemos ser indiferentes ante su presencia. A Dios sea la gloria, a Dios sea toda la gloria. Deja de lado la comodidad, quita la comodidad. Deja de lado la indiferencia, saca la indiferencia. Es tiempo de volverse a Dios con todo el corazón. Y dice que ante la presencia del Señor, ese pueblo se llenó de gozo y lloraron y gritaron porque Dios estaba allí. Diga conmigo, Dios estaba allí. Hermanos, hay que valorar la presencia del Señor. Hay que valorar mucho lo que Dios nos está dando. Porque muchos quisieran tener la visitación que nosotros tenemos. Algunos testifican el fuego, la presencia, todo lo que reciben. Y muchos quisieran tener lo que el Señor nos está dando. Así que yo quiero invitarte a que valores lo que el Espíritu Santo está derramando. Porque hay que valorar y hay que honrar su presencia, porque quiero decirles que el Señor solo se queda donde es honrado. Y yo no estoy dispuesta. Primeramente es mi esposo, después quien le sigue. No estamos dispuestos a que en esta casa no se honre la presencia del Señor. No estamos dispuestos a que en esta casa el Señor se vaya. Nosotros amamos su presencia, honramos su presencia y queremos y que anhelamos día a día que el Señor se quede con nosotros. Porque Él es amado, Él es honrado, Él es respetado, Él es bienvenido, Él es el centro de nuestra vida. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo y no estamos dispuestos a que Él se vaya de este lugar. Yo quisiera que se levante un ejército en este lugar que diga lo mismo. Hombres y mujeres encendidos en la llama del fuego de Dios, que sean apasionados y que digan: Señor, queremos lo mismo, no queremos que te vayas. Queremos honrarte, queremos amarte, queremos cuidarte. Nunca se olviden esto, de que el Señor solo se queda en lugares donde es honrado. Así que yo quiero decirles, querida gente, que cuidemos su presencia. Decirle a quien está a tu lado: cuida su presencia. Cuida la presencia del Señor. Cuida lo que el Señor nos está dando. No desperdicies ni desprecies lo que el Señor está derramando, sino que tenemos que hacer aquellas personas, miren, en los grandes avivamientos, la gente no le importaba hacer filas desde horas y horas para entrar al lugar de reunión porque querían recibir. Pero hoy, lastimosamente, la comodidad ha embargado muchísimos corazones y les da lo mismo, les da lo mismo. Pero nosotros tenemos que aprender a cuidar la presencia del Señor, no con religiosidad. Diga conmigo, no con religiosidad, sino con pasión. ¿Saben por qué? Porque el religioso cumple nada más.
El religioso es uno que viene y cumple, pero el adorador ama. Y yo quiero en este momento que se levanten hombres y mujeres adoradoras que amen al Señor en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que dejen la religión de lado y comiencen a apasionarse con todas sus fuerzas del Espíritu Santo, nuestro mejor amigo. Conviértete en un adorador, conquista el corazón del Señor y verás que grandes bendiciones van a ser derramadas sobre tu vida. Y el arca ya había sido traída en Silo, ya estaba en el campamento, ya el pueblo se había gozado, había comenzado a gozarse, la tierra tembló, los filisteos tenían miedo, pero algo pasó. Dice la Biblia que nuevamente los filisteos atacaron a Israel. Diga conmigo, nuevamente. Los filisteos atacan a Israel y esta vez Israel fue peor, tuvo una derrota terrible porque dice que fue mayor la mortandad y que hubo más de 30,000 soldados de Israel muertos por las manos de los filisteos. Y no solo eso, sino también que los filisteos capturaron el arca y se la llevaron a sus tierras. Y el arca estaba allí, diga conmigo, el arca estaba ahí. Entonces, ¿cuál es el propósito verdadero que tenemos con respecto a la presencia del Señor? El propósito de ellos no era precisamente adorar y honrar, sino que el propósito de ellos era traer el arca simplemente para ser guardado de los enemigos. Ellos estaban confiando en eso. Traían el arca, los filisteos no me van a atacar. Pero ¿sabes una cosa? Que esa vez fue peor la mortandad. El arca estuvo allí, pero ¿por qué fue que hubo tanta derrota o tanta mortandad? Algunas personas dicen, ¿por qué me pasa esto si soy cristiano? Otros dicen, pero ¿por qué me pasa esto si voy a la iglesia? La cuestión no es venir a la iglesia o porque seas cristiano. El tema es que vos podés venir a la iglesia, podés tener nombre de cristiano, pero quizás te has olvidado de su presencia. Quizás te has olvidado de buscarle. Quizás te has olvidado de ponerlo al Señor en primer lugar. Quizás te has olvidado, tienes nombre de cristiano, vienes a la iglesia, pero tal vez te has olvidado de ser una persona apasionada por el Espíritu Santo. Entonces ellos pensaban de que Dios pelearía por ellos, pero no fue así. Porque la verdadera intención del pueblo de Israel no era honrar su presencia. Nosotros tenemos que aprender a buscar al dador de las bendiciones y no a las bendiciones primero. Hoy hay muchos, lastimosamente, por eso yo creo que estamos en los últimos tiempos. Y al Espíritu Santo le urge que se lleve un mensaje en el cual la gente tenga verdadera convicción de lo que es el pecado y el apartarse de Dios. Porque hoy hay muchos que tienen el nombre de cristianos, solamente nombre, pero no tienen la presencia de Dios en sus vidas. Hoy hay muchos que, como Saúl, que piensan que desobedeciendo al Señor, sí tienen nombre de cristianos, pero desobedeciendo al Señor, el Señor seguirá con ellos. Y quiero decirles que, sin embargo, Saúl creía de que Dios estaba con él, sin embargo, hacía rato que el Señor lo había desechado. Entonces, hoy hay cristianos como la iglesia de Sardis. Dice la Biblia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces necesitamos volver al primer amor. ¿Y cuántas veces el Señor va a decirte una y otra vez lo que tienes que hacer? El Señor, y hay personas aquí que el Señor les ha hablado muchas veces, una y otra vez, pero todavía siguen tropezando con la misma piedra. Y el Señor quiere que vivas, que vuelvas a ese primer amor, a esas primeras obras, que en verdad puedas ser una persona que ame la presencia del Señor. Amén. Y dice la Biblia que cuando los enemigos robaron el arca de Israel, la presencia de Dios, son varios capítulos, por eso yo quiero hablarles un poco, reducirles lo que es la historia. Cuando los enemigos no solamente traen tan mortandad al pueblo de Israel, sino que también se roban el arca y se la llevan a sus tierras. Dice la Biblia que el sacerdote Elí, que ya estaba ciego y viejo, y era un hombre muy pesado, cae de la silla y se desnuca y se muere. Y su nuera, que estaba a punto de dar a luz, dice que cuando le anuncian de que los hijos del sacerdote habían sido muertos también, ella dio a luz
Y antes de morir, ella tuvo un hijo y le pone Icabod. Diga conmigo Icabod. Icabod significa Dios nos ha abandonado. Otra traducción dice, Dios ha dejado la gloria de Israel. O sea que cuando el enemigo viene y te roba la presencia del Señor en tu vida, cuando te roba el gozo, cuando te roba ese amor, esa pasión por el Señor, esa pasión por el servicio, esa pasión por el Espíritu Santo, cuando te roba la presencia de Dios en tu vida, ¿sabes a quién das a luz? Das a luz a Icabod. O sea que muchas personas están así. Cuando el enemigo te roba la presencia del Señor, solamente hay muerte, hay desolación, hay derrotas, hay lágrimas. Por eso hay tantos cristianos que están derrotados, que están amargados, que no viven en victoria, que viven en oscuridad, en muerte espiritual. Hay muchos que están muertos espirituales porque se han dejado robar la presencia del Señor y han dado a luz a Icabod. Por eso debemos cuidar su presencia. Y yo quiero decirte en esta hora que no permitas más que la desobediencia, no permitas más que el pecado o las situaciones que puedas llegar a vivir te roben algo tan preciado como lo que podemos tener, que es nada más ni nada menos la amistad con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no dejes que nada tampoco se robe la gloria que Dios quiere traer a tu vida, robarse la palabra en esta hora. No permitas que la distracción ni nada venga a tu corazón en este momento y no te distraigas, porque hay una palabra que el Señor va a soltar sobre tu vida para sacarte de las tinieblas a la luz, para sacarte de la derrota a la victoria y para que nunca más los enemigos se levanten a querer lo que es tuyo, para que nunca más los enemigos se levanten a querer robar su presencia en tu vida, para que no des a luz a Icabod, sino para que te levantes en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que al llevarse los filisteos el arca, una serie de calamidades, ustedes después pueden leerlo allí en 1 de Samuel capítulo 4, 5, 6, que es apasionante la historia, pero dice que cuando los filisteos se llevan el arca, dice que una serie de calamidades, desgracias, pestes, enfermedades, comenzaron a vivir. ¿Saben por qué? Porque la presencia del Señor es gloria para algunos, pero para los torcidos siempre será juicio. Así que decirle a quien está a tu lado, juicio para los torcidos, pero gloria para los que aman su presencia. Y comenzaron a tener tantas calamidades y muertes, y dice la Biblia que les salían tumores por todas partes a los filisteos y mucho más que hay en la historia, que ellos dijeron, vamos a devolver el arca, vamos a devolverla porque sin duda hemos hecho algo muy malo por lo que nos ha sobrevenido todo esto. Entonces, de tal manera que ellos deciden devolver el arca, pero no así nomás, decí conmigo, no así nomás, sino que prepararon ofrendas de oro para pagar el error por el cual habían capturado el arca. Ofrendas de oro para devolverla juntos con el arca. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno es un ungido, o cuando una persona ama y busca la presencia de Dios, hasta los enemigos te van a traer ofrenda. Si tú buscas y amas al Señor con todo tu corazón y te conviertes en un adorador apasionado por su presencia, hasta los enemigos te van a traer ofrenda. Hasta que el que te ha maldecido te va a traer ofrenda. Y no cualquier ofrendita, ofrendas de oro, dice la Biblia. A los ungidos nos irá bien, a los que aman al Señor nos irá bien. Dios nos da honor, favor y gracia, y los enemigos los tendremos bajo nuestros pies. ¿Cuántos quieren esas ofrendas de oro? Pero muchos lo quieren, pero para tenerlo hay que pagar el precio de buscar su presencia. Y dice la Biblia que llegó el arca a Israel y en esta oportunidad la llevaron a la casa de Abinadab. Y allí el arca estuvo 20 años, decí conmigo 20 años. 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab. Abinadab significa padre generoso. Pero algo que pasó fue que la gente estaba ya acostumbrada a que la presencia estuviera allí.
La gente que se acostumbra, ese es el problema de hoy, la gente que se acostumbra a su presencia y que busca a Dios por costumbre. La gente que, bueno, total por costumbre, voy a la iglesia por costumbre, esto lo hago por costumbre. Ellos estaban acostumbrados, 20 años la presencia estaba ahí. Y gente que hoy en día se deja llevar por la costumbre. Y hoy hay que decirle, hermano, levante sus manos, adore a Dios. Hay que estar incentivándolos para que verdaderamente lo hagan, porque no lo hacen espontáneamente. Porque se han acostumbrado y ya no vienen con esa expectativa de decir, wow, Señor, sorpréndeme, ¿qué vas a tener hoy para mi vida? Hoy yo declaro que el culto va a ser diferente. Como lo que hacemos aquí a veces, el Señor nos cambia totalmente el curso de la reunión porque nosotros permitimos que sea Él quien dirija la reunión. Pero ¿sabes qué? No estamos acostumbrados a que siempre haga lo mismo. Siempre le decimos, Señor, haz algo nuevo, haz algo nuevo. Amado Espíritu Santo, sorpréndenos en este día. Venimos con la expectativa de que Dios va a hacer algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque no queremos acostumbrarnos. Y si tú quieres cambios en tu vida, tienes que también venir a la iglesia, no por costumbre, sino con la expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo en tu vida, con la expectativa de venir a adorar a Dios, no por una costumbre, porque el que se acostumbra es un religioso, sino que vengas como un adorador, porque sabes que Dios es el centro de nuestra vida, que sin Él nada podemos ser, que a Él lo necesitamos como el aire que respiramos. Así que quita esa costumbre. Quita esa costumbre y sé una persona apasionada. Rompe ese odre y permite que Dios haga en tu vida cosas totalmente nuevas. Amén. Decirle a quien está a tu lado, rompe el odre viejo. Porque si el odre está viejo, el vino nuevo no puede derramarse. Entonces hay personas que tienen que quebrar el odre viejo de estructuras, de resentimientos, de egoísmos, de tantas cosas que está formado su odre. Hoy es el día donde el Señor dice, yo quiero que rompas ese odre, yo quiero hacer nuevas todas las cosas, pero la decisión está en tu vida, la decisión está en tu corazón, que verdaderamente quieras que Dios haga algo totalmente diferente en tu vida. Y la Biblia dice ya, para terminar, que se levanta, algunos dicen menos mal, que se levanta el profeta Samuel. Y en el versículo 4, después que el pueblo se había acostumbrado a tener 20 años allí el arca en la casa de Abinadab, entonces se levanta Samuel porque el pueblo lloraba y buscaba a Dios. Entonces Samuel le dijo, si de veras, escuchen lo que le dijo el profeta, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astartet. Y solamente adoren a nuestro único y verdadero Dios. Y así Él los librará del poder de los filisteos. Digan conmigo, santificación. Díganlo más fuerte, santificación. Dejen de adorar a otros dioses. El profeta los confronta. El profeta les dijo, muchachos, si verdaderamente quieren que el Señor los libre del poder del enemigo, no tengan más idolatrías y vuélvanse al Señor, único y verdadero Dios, con todo el corazón. Pero idolatría no es solamente inclinarse ante una imagen, como algunos piensan, sino que idolatría es todo aquello que pones delante del Señor. Idolatría es todo aquello que estás poniendo antes que el llamado, antes que su obra, todo aquello que te aleja y te aparta de la voluntad de Dios. Eso es idolatría. Cada vez que pones algo, cuando tienes que venir a la casa del Señor y de pronto otra cosa está en el lugar, eso es idolatría. Idolatría es poner muchas veces aún a nuestros familiares, aún muchas veces los hijos ocupan primero el lugar de Dios, otros muchas cosas. Y el profeta los tiene que confrontar y les dice, si ustedes quieren ser totalmente librados de la mano del enemigo y que el enemigo nunca más se levante contra ustedes, van a tener que santificarse. Dejen de lado toda idolatría y comiencen el proceso de limpiarse. Miren, vi un video que decía santificación y hasta la gente limpiando la iglesia, buscando la santidad.
la gente en todo momento buscando santificación, porque sin santidad nadie le verá al Señor. Y en el versículo 13 dice que mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos, porque ellos decidieron tomar la mejor decisión, que fue santificarse al Señor, consagrarse a Dios y dejar de lado, arrancar toda idolatría que había en el corazón. Y yo quiero en esta noche que pienses, ¿qué idolatría tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que te está apartando de la voluntad de Dios y no te das cuenta? ¿Qué es lo que te está alejando de las cosas del Señor y no te das cuenta? Hoy es el momento de poner todas aquellas idolatrías que tenemos en el altar de Dios para que vengan tiempos de refrigerio. Y dice la palabra de Dios que el Señor mostró su poder contra los filisteos y ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Por el contrario, los israelitas recuperaron las ciudades y territorios que todos los filisteos les habían quitado. ¿Escucharon bien? Israel volvió su corazón al Señor y nunca más los filisteos volvieron a invadir su tierra. Y además recuperaron absolutamente todos, porque a los ungidos siempre les irá bien. Y hay recompensa para aquellos que cuidan la presencia del Señor. No solo Dios los guardó y los liberó del enemigo, sino que ellos pudieron recuperar absolutamente todo. La presencia del Señor trae restitución. Has perdido cosas, vuélvete al Señor y Dios te promete que te va a restituir y vas a recuperar todas aquellas cosas que te habían sido quitadas. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto. Samuel pide al pueblo de que ellos se santifiquen. Pide el Samuel al pueblo que se consagren. Y en el libro de Josué capítulo 3 versículo 5, ellos tenían que cruzar el río Jordán, que era un gran desafío. Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana entre vosotros maravillas. Otra versión dice: santificaos, porque Jehová el Señor hará un gran milagro entre ustedes. Otra versión dice: conságrense, porque Dios hará maravillas. Y yo quiero decirte en esta noche: vuélvete en amistad con Dios, vuélvete de todo corazón al Señor y Él te va a bendecir. No te acostumbres a la unción, enamórate de la unción. No seas un religioso más, sé un apasionado por su presencia y Él va a sorprenderte como jamás nunca lo hayas imaginado. Hay una palabra de Dios para tu vida y dice: mañana, Él te está hablando de un tiempo nuevo, de algo nuevo. Mañana verás las cosas de otra manera. Mañana verás la gloria del Señor. Mañana Dios hará maravillas en tu economía, en tu familia. Dios hará maravillas en tu salud, porque hoy nos levantamos y hoy nos cambiamos la posición en nuestras vidas y nos congregamos y nos consagramos y nos purificamos para ver las maravillas que Dios hará. Hoy nos levantamos para consagrarnos, hoy nos levantamos para purificarnos, porque solo así verás las maravillas del Señor. Solo consagrando tu vida al Señor, arranca toda idolatría de tu corazón, pon a Dios en primer lugar y así estarás preparado para ver las maravillas que Dios hará en favor de tu vida. Aleluya. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Cuando nadie daba nada por nosotros, cuando nadie daba nada por esta ciudad, aquí había un hombre y había una mujer que nos estábamos levantando y nos estábamos santificando para ver las maravillas que Dios iba a hacer en nuestra ciudad y en nuestras vidas. Aleluya. Levanta tus manos y alaba al Señor. ¡Aleluya! Porque Dios está aquí. Ponte de pie en esta noche. Es el momento del Señor. Tiempo de volverse al Señor. Volver a consagrarte. Consagrar es ponerte del lado de lo sagrado. Es tiempo que nos pongamos del lado de lo sagrado. El lado sagrado es el Señor. Es su palabra. Es lo que es tu voluntad. Ponte del lado de lo sagrado. Es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo del Señor. Es el tiempo. Tiempo te ha preguntado: ¿por qué, Señor, no triunfo? ¿Por qué, Señor, tú estás? Sí, tú estás, pero no tengo triunfo, no tengo victoria, no gano una batalla. Al contrario, pero el Señor te está diciendo esta palabra, este tremendo mensaje. El Señor te está
diciendo, ha buscado solamente el arca, mi presencia, pero mi presencia tiene que ver con tu estado también, para que Él obre en milagro. Tu estado, mi estado, en consagrarnos, en santificarnos, tiene mucho que ver. Vamos a ponernos de lado lo sagrado, dice el Señor en esta noche. Por eso que levanta tus manos al cielo, corre acá adelante y vamos a orar, vamos a orar. Dios tiene poder. ¡Aleluya! Levanta tus manos, levanta tus manos. Tú que nos estás viendo del otro lado, tú que estás conectado, tú que estás ahí del otro lado y has recibido esta palabra, esta administración. Hay un rema, hay una palabra de Dios que fue soltada para tu vida. Solamente te queda obedecer, solamente te queda, ya has oído la palabra, ya has oído la voz de Dios a través de sus siervos, ya has oído la voz del Espíritu Santo. Te queda ser fiel, obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer cosas grandes, pero Él ha dicho en este día que debemos santificarnos, debemos apartarnos de la idolatría, del pecado, de todo lo que nos aleja de Dios, de todo lo que nos aleja de su presencia. Tiempo de santificarse, tiempo de consagrarse, tiempo de levantarse y entender que algo nuevo Dios traerá para los que son fieles con Él. Aleluya, levanta tus manos, recibe la unción, recibe. Si tú eres fiel con Dios, Él te coronará de favores. Si tú eres fiel con Dios, Él te dará cosas poderosas. Si tú eres fiel con Él, serás bendecido, serás multiplicado, alcanzarás el favor, la misericordia de Dios sobre tu vida. Recibe. El pueblo de Israel quería el arca, quería la presencia de Dios, pero no quería apartarse de sus pecados. Dice el Señor, vuélvete a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. No hay absolutamente nadie, todos hemos pecado, dice la Biblia, y el Señor nos ha destituido de su gloria, pero vamos a pedirle, vuelve tu gloria, Dios, vuelve tu gloria. Señor, no queremos ser Icabod, queremos que tu gloria repose sobre nuestras vidas. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Queremos tu presencia. Díselo, queremos tu presencia. Tú que nos estás mirando, siempre dijiste, Dios está conmigo. Eso es lo que Saúl también dijo. Eso es lo que Sansón también dijo. Hasta que se enteró que Dios no estaba con él. Dice el Señor, no piense que porque dices que invocas mi nombre, yo estoy contigo. No, Israel quería el arca, símbolo de la presencia de Dios, pero no querían arrepentirse de sus pecados. Arrepiente de tus pecados y va a volver la gloria. Arrepiente de tus pecados, reconócelo en tus caminos y Él te bendecirá siempre.